Bueno, muy buenas tardes a todos los amigos de YouTube y a todos los amigos y hermanos que nos siguen en este canal de su iglesia, Casa de Refugio en Maipú. Hoy traemos un estudio bíblico muy interesante, muy profundo, y tiene por título Una vida encadenada a Jesucristo. Una vida encadenada a Jesucristo. Quizá hablar de cadena suena un poco fuerte, suena como opresivo, pero les voy a explicar por la Escritura por qué le puse este título a esta reflexión de la Escritura. Vamos a ir a 1 de Corintios, el capítulo 4, el versículo 1. La primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 4 y el versículo 1. Y le voy a dar lectura en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Estas son palabras del apóstol Pablo, y él dice así: Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Mira, en este puro versículo hay mucho que decir. Él está hablando en nombre de los apóstoles, de los servidores de Dios, y él dice: téngannos pues los hombres como primeramente servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Mira qué interesante. Y lo interesante es cuando este texto tú lo ves en el griego. Cuando Pablo dice o usa la palabra servidor, esta palabra servidor en griego sería uperetes, si yo lo quisiera pronunciar en español, uperetes, y es una palabra que significa remero inferior. Remero inferior. ¿A qué hace alusión esto? Evoca a la imagen de un esclavo encadenado en una galera en la parte más baja, en una nave de guerra. Es una persona que está en la parte más baja de una nave de guerra y tiene la labor de remar para que, por supuesto, la embarcación pueda avanzar, y este hombre está encadenado a la galera, está encadenado a esa nave de guerra, está encadenado de por vida a ella, y él no tiene visión de lo que hay hacia adelante, sino que solamente obedece las órdenes de su capitán. El capitán le da órdenes a ellos, y ellos, como están en la parte de abajo del barco, ellos no ven lo que hay hacia adelante, solamente confían en que el capitán sabe cuál es la ruta correcta. Y Pablo, cuando hablaba de que era servidor de Dios, usó esta palabra, uperetes o galiote, que significa alguien encadenado a la voluntad de otro, alguien encadenado a otra persona o a la voluntad de otra persona o una labor. Entonces Pablo y los apóstoles y los que conocieron a Cristo y los que fueron llamados por él se sentían encadenados a Cristo, se sentían amarrados a él, del mismo modo que una cadena te ata a un lugar y no te puedes mover de ahí. Y encadenado no solamente por un tiempo, por 10 años o 20 años, sino que encadenado de por vida a Cristo. Pero no es un encadenamiento por opresión, a la fuerza, sino que es una cadena de amor. Cuando ellos conocieron a Cristo, y todo aquel que conocía a Cristo terminaba siendo encadenado por esa persona que es Cristo, encadenado por su amor, por su poder. Y cuando Pablo y los apóstoles entendieron a qué había venido a Cristo, el amor de Dios que envió a su único Hijo a morir por nosotros, ellos se sintieron encadenados a eso. Se sintieron encadenados a divulgar este mensaje a todo el mundo y que toda la gente conociera quién era Jesucristo. Y ellos se sentían tan encadenados a este sentimiento, ellos se sentían tan encadenados a este amor, que lo comparaban con un galero, una persona que estaba atada a una nave de naufragio o una nave que va por el mar, y estaban encadenados abajo a ese propósito, a esa voluntad, y no se podían desligar en toda su vida de ese propósito. Entonces, ser servidor de Cristo, primeramente, es estar encadenado al amor de Cristo. Un servidor de Cristo no lo hace por costumbre,
no lo hace de mala manera, de mala forma, sino que un verdadero servidor del Evangelio se siente encadenado a la voluntad de su Señor y encadenado por el amor. Ustedes saben que el amor es una cadena poderosa. Cuando tú amas a alguien, te sientes encadenado a esa persona, atado a esa persona. Y Pablo decía, yo me siento encadenado a Cristo. Por eso yo le puse el título a este estudio bíblico, Encadenado a Jesucristo. Me siento encadenado a Él, atado a Él para servirle toda la vida, del mismo modo que estos varones, estos uperetes, estaban encadenados a la nave, a la parte inferior. Y aquí viene un detalle muy importante. El uperete o el galiote que estaba abajo confiaba plenamente en lo que le decía su capitán. ¿Por qué razón? Porque él no veía lo que había hacia adelante. Ellos estaban encerrados abajo, en la parte inferior de la embarcación, por tanto ellos no podían ver lo que venía hacia adelante. Entonces ellos confiaban en que el capitán les estaba diciendo lo que tenían que hacer y estaba mostrando la ruta correcta. Y nosotros también, del mismo modo, tenemos un capitán que nos muestra la ruta por la cual tenemos que ir, y ese capitán se llama Jesucristo. Y nosotros, si somos servidores de Cristo, estamos atados, encadenados a esa nave que es el Evangelio, de por vida, por toda la vida. Eso es lo que trataba de decir Pablo. Pablo, uperete, galiote de Jesucristo, esclavo de Jesucristo, pero no esta esclavitud que te oprime, sino que esta esclavitud que te liberta. ¿Qué más decía Pablo? Que él también se consideraba un administrador de los misterios de Dios. Fíjate, hermano, que hay una verdad muy hermosa. Cada vez que alguien está dispuesto y dice, yo voy a servir a Cristo, yo voy a ser un servidor de Cristo, Dios siempre a sus siervos, a sus servidores, les revela sus misterios, les revela sus secretos. Dios comparte sus misterios, sus secretos, sus tesoros con sus servidores. Con aquellos que están encadenados a Él, Dios les comparte estos secretos, estos misterios, esta revelación, para que ellos los administren y se los puedan compartir a otros. Pablo fue un hombre que, con la experiencia que tuvo con Cristo, ese encuentro violento con Él, donde el Señor mismo le llamó, a ser un predicador del Evangelio, la Biblia dice que el Señor le confió muchos secretos a Pablo. Las cartas de Pablo son algunas muy difíciles de comprender. Aparecen los misterios y los secretos de Dios, y Dios se los confió a Pablo para que los administrara, los escribiera y se los revelara a otros. Así que ser servidor de Cristo es una posición muy honrosa. Es algo muy honroso ser un servidor de Dios, porque primeramente estás encadenado a un amor maravilloso como el de Cristo, y segundo, Él te va a revelar sus misterios. Dios comparte sus secretos con sus íntimos. Y Dios, dice la Biblia, que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Cristo es mucho más que lo que quizás tú tienes la idea de Él. Cristo, el que murió en la cruz, no. En Cristo, dice la Biblia, que están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. El que se acerca a Cristo, se acerca a un tesoro de sabiduría y conocimiento. Así que ser servidor de Dios, hay que pagar un precio, porque todos los que sirvieron a Cristo pagaron un precio, pero también hay muchos privilegios y hay mucha honra en servir a Dios. ¿Qué más implica esto de servir a Cristo? En Hebreos capítulo 6, versículo 10, habla de que es un trabajo muy apreciado por Dios y muy recompensado. Hebreos capítulo 6, versículo 10, dice así: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no es injusto. Yo creo que todo creyente tiene claro, Dios está lejos de ser injusto. ¿En qué sentido ser injusto? De olvidar el trabajo de amor que alguien hace por Él. Dios no es injusto para olvidar
lo que estamos haciendo ahora. Dios no es injusto para olvidar el trabajo, todo lo que tú hagas por Cristo, todo lo que tú hagas por la causa de Cristo. Dios no es injusto para olvidar ese trabajo, sino que dice la Biblia que todo ese trabajo Dios lo recompensa. Y no solamente esa recompensa que vamos a recibir después de la muerte, sino que Dios se preocupa de sus trabajadores. Dios se preocupa de aquellos que trabajan para Él y les recompensa muy bien en la vida eterna y también en esta vida. Dios se preocupa de los que trabajan para Él. Hay muchas empresas que se preocupan de sus trabajadores. Se preocupan de que tengan un buen sueldo. Se preocupan de que tengan beneficios. Se preocupan de que se sientan bien con la empresa. Un empleador bueno, una empresa buena se preocupa de sus empleados, ¿no es así? ¿Y acaso Dios no se preocupa de los que le sirven, de los que trabajan para Él, de los que predican, de los que llevan alimentos a las calles, de los que reparten el evangelio por todo lugar? Personas que por años llevan predicando el evangelio, que muchas veces tienen que pagar el desprecio de muchos, gente que los insulta, gente que les tira piedras por predicar el evangelio. Pareciera un trabajo olvidado por muchos, pero no olvidado por Dios. A Dios no se le va una, a Dios no se le escapa una de lo que tú haces por Él. Y eso es lo lindo. Servir a Dios no es una carga, es hermoso. Mira lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 11, donde también habla del servicio a Dios. Romanos capítulo 12, versículo 11. Dice: en lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. A Dios se le sirve con diligencia. A Dios se le sirve trabajando con dureza. A Dios no le gusta la pereza. A Dios no le gusta la dejación. A Dios no le gusta la negligencia. Cuando alguien trabaja para Dios, lo tiene que hacer con diligencia. Porque nosotros en nuestro trabajo secular tratamos de hacer las cosas bien, ¿cierto? ¿Cuánto más para Dios? ¿Cuánto más para Dios tiene que ser lo mejor? Porque uno lo está haciendo para Él. Cuando uno entiende esto, de a quién está sirviendo, te voy a poner un ejemplo. Ir a la iglesia o participar de una iglesia cobra sentido. Porque Dios no quiere en la iglesia espectadores, gente que se siente en una banca a escuchar un sermón. Dios necesita obreros. Dios necesita gente que trabaje para Él. O quizás esto lo dije mal, no que necesite, sino que Él quiere honrarte con eso. Porque Dios, como Dios, no necesita de nada. Dios podría hacer todas las cosas por sí mismo, pero Él te está invitando a ser su servidor porque te quiere bendecir, porque te quiere confiar sus secretos y porque te quiere levantar y porque te quiere recompensar. Eres un colaborador de Dios. Entonces, este asunto es honroso, es el trabajo mejor pagado del mundo. Predicar el evangelio es el trabajo mejor pagado del mundo. Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de que Dios le paga muy bien a la gente que le sirve. Dios le paga muy bien a las personas que están dispuestas no solamente a creer en Él, sino que dispuestas a prestar un servicio para Él. Hay muy pocos servidores de Cristo. El Señor dijo que la mies es mucha y los obreros son pocos. Son pocas las personas que pasan de pertenecer a una congregación a servir a Cristo, que es distinto. Y Dios tiene un lugar para ti, donde tú le puedes servir. ¿Qué más habla la Biblia de esto? Colosenses capítulo 3, versículo 23. Colosenses capítulo 3, versículo 23. Y dice así: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. ¿Cómo se le trabaja para Dios? De corazón. No por obligación, no por costumbre, sino que a Dios se le trabaja de corazón, de todo el corazón. Y tampoco se le trabaja para Dios para lucirse o para recibir el aplauso de los hombres. Uno no sirve a Cristo para reconocimiento público o aplauso público. Uno sirve a Cristo por amor y, como decía yo al principio,
Los que realmente conocen a Cristo o lo han conocido, se sienten encadenados a Él. Todas las personas que tuvieron el privilegio de verle cuando Él estuvo en la tierra y de haberle palpado y estar con Él, sus corazones quedaban encadenados a Él. Alguien dijo que es imposible conocer a Cristo y no enamorarse de Él. La gente que no se enamora de Cristo porque no le conoce, pero cuando uno conoce a Cristo, cuando uno tiene un contacto con Él, cuando uno tiene un encuentro con Él, uno se enamora de Jesucristo. Y uno no le puede pagar a Dios con nada. Yo no le puedo pagar a Dios lo que Él hizo por mí. Pero sí queda un sentimiento de servirle de algún modo, de adorarle de algún modo, de hacer algo por su causa. Y los primeros hermanos nuestros, la mayoría, morían asesinados, aserrados, quemados, comidos por los leones, por Cristo. Y quizás yo te hago una pregunta a ti que estás ahí. Si todo esto era mentira, porque mucha gente, Cristo no existió y todo esto es mentira, ¿por qué tanta gente estuvo dispuesta a morir por una mentira? ¿Por qué miles de millones de cristianos murieron asesinados por una mentira? ¿Dieron sus vidas por una mentira? ¿Fueron comidos por los leones por un Cristo que no existía? ¿O verdaderamente tuvieron contacto con algo sobrenatural que les cambió la vida? Todas las personas que escribieron la Biblia o los escritos tuvieron contacto con algo sobrenatural que les cambió la vida y les produjo una cadena hacia ese Dios. Me acuerdo cuando Jeremías decía, en un momento él dijo, no voy a hablar más en su nombre, el profeta Jeremías, ni voy a predicar más de él, pero él decía, no obstante, había un fuego dentro de mí que me consumía. Traté de resistirlo y no pude. No podía él dejar de ser profeta, no podía dejar de hablar de su Dios porque el encuentro que tenía con él lo había encadenado a él. Por tanto, estamos invitados a ser galeotes de Cristo, a ser como ese remero que yo explicaba al principio, que está en la parte inferior del barco y que está toda su vida para remar, para echar el barco hacia adelante, y está encadenado a ese barco de por vida hasta el último día de su vida. Y no es una cadena de obligación, sino que una cadena de amor. Ahora mira lo que dice, bien como decían acá, el público, de compromiso. Mira lo que dice Mateo 25, 21. Mateo 25, 21. Es quizás la parte más hermosa de la Biblia, que dice que en un momento Cristo va a estar frente a aquellos que le sirvieron y les va a decir esto. Bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Dice que un día va a estar frente a todos aquellos que le sirvieron en la eternidad y le va a decir, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Qué hermoso sería. No sé si tu cabeza vuela con esto, que un día estemos frente a Cristo y que Él nos diga, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Eso que va a ocurrir cuando nos demos cuenta que servir a Cristo nunca fue en vano, que pertenecer a la iglesia del Señor nunca fue en vano, que orar, adorar y gastarte tiempo para servirle nunca fue en vano, sino que vas a encontrarte con esa recompensa, que para mí la recompensa más grande es conocer a Cristo, es verle cara a cara. Yo creo que no hay premio mayor que ese. Pero aquí hay un principio bíblico, dice, el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Y quizás tú eres un miembro de una iglesia y a lo mejor lo que tú haces lo consideras poco, o lo consideras pequeño, o tu iglesia es pequeña, o quizás estás a cargo de la puerta, o quizás eres una persona que ora por las personas, eres un intercesor, nadie ve lo que tú haces, pero la Biblia dice que si tú eres fiel en eso pequeño que Cristo te ha encargado, Él te va a poner sobre mucho. Él te va a poner sobre mucho. Por eso la Biblia dice que el que entiende el valor del servicio a Cristo nunca se va a alejar de eso. Esa persona no se siente obligada a ir a la iglesia, no se siente obligada a estar en los cultos, sino que
Él dice, yo voy a servir a mi Cristo porque estoy agradecido de Él y porque Dios es un muy buen pagador de aquellos que le sirven. Por eso voy a la iglesia. Soy más que un creyente, soy más que un miembro de una congregación. Soy un servidor y me gusta servirle. Mira qué hermoso, hay una visión distinta. ¿De qué otra forma más se le sirve a Dios? Y esto ya es como lo último que voy leyendo, el Salmo 100, versículo 2. Salmo 100, versículo 2. Servid a Dios, dice, con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. A Dios se le sirve con alegría. A Dios se le sirve con regocijo. Fíjate que en la antigüedad, en los tiempos del Antiguo Testamento, tú no podías estar triste en la presencia de un rey. No podías servir a un rey y estar con el semblante decaído. Si lo hacías, te llamaba la atención, tu rey te llamaba la atención y te decía, ¿qué te pasa? Como Nehemías, que dice la Biblia que era copero, era el que probaba la copa del rey antes que la probara él, por si estaba envenenada. Y en un momento Nehemías estaba triste, sirviendo a su rey, y su rey le preguntó, ¿por qué ha decaído tu semblante? Porque no era normal que un servidor de un rey estuviera triste. Y toda persona que entiende a quién está sirviendo no va a estar triste delante de ese Dios, de ese rey a quien él está sirviendo, sino que lo va a hacer con alegría, con regocijo. Es verdad, tú me vas a decir, hermano, no me voy a andar riendo todo el día, porque la vida es difícil. Pero si entiendes que estás sirviendo a Dios, las cosas son diferentes, las cosas son distintas. Así que esto es una invitación a ir más allá. Este año, conviértete en un servidor de Cristo, en un galeote, en uno que se encadena a Cristo para servirle de por vida. No esperando quizás recibir algo de Él, más que la recompensa es por amor, por gratitud a un Dios tan grande y tan poderoso. Y como te digo, todos los hombres que le sirvieron, no sé si tú sabes que todos los apóstoles, ninguno, excepto uno, todos murieron asesinados. Todos murieron decapitados, aserrados, crucificados. Todos murieron de maneras trágicas. Y pregúntate por qué. ¿Por qué estuvieron dispuestos a llegar a eso? Y es porque lo que conocieron era tan grande, era tan maravilloso, que no les importó dar la vida por esa causa. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El único que murió de muerte natural fue Juan, que murió en la isla de Patmos. Y cuenta la historia, esto no lo cuenta la Biblia, pero cuenta la historia, que a Juan lo trataron de matar en una tremenda paila con aceite hirviendo. Lo metieron ahí y no lo pudieron matar. Y se asustaron tanto que no hubiera muerto en esa olla hirviendo, que lo mandaron a una isla a morir solo. Por eso murió de causa natural. Así que, hermano, el Señor te bendiga. Este ha sido el estudio bíblico de hoy de tu iglesia Casa de Refugio en Maipú. Y atento a tus comentarios y suscríbete al canal. El Señor te bendiga grandemente.